Luisa, cuéntanos. Bueno, pues como ya decíamos ayer en la rueda de prensa de presentación, uno de los actos, y yo creo que de los más importantes alrededor de este 8 de marzo, es precisamente esta exposición bibliográfica que organiza la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, y es una exposición tan importante como el sacar a la luz la obra de las mujeres que desde el siglo XVII han venido escribiendo. Hay mujeres anteriores que también han escrito, todos recordamos en la historia esta Christine de Pizan o recordamos a la poetisa Safo, ¿no?, en la antigua Grecia, pero la obra de las mujeres que desde el siglo XVII en este caso han escrito, y ha habido muchas mujeres que han escrito y que han escrito obras muy importantes, mujeres que en muchos casos han sido invisibilizadas, que su obra no ha trascendido como debiera, que en otros casos muchas de ellas sabemos que tenían que firmar bajo seudónimo para poder ver sus obras publicadas, y otras valientes pues que no firmaban bajo seudónimo, que ponían su nombre y que ahí están sus obras además editadas e impresas en su misma época. No han trascendido a la historia, no han pasado a los libros de literatura, en muchos casos, en muchas ocasiones, pero es obra que ha contribuido a lo largo de los siglos al enriquecimiento del conocimiento humano, y aquí está pues una muestra de lo que la Fundación guarda y conserva de estas mujeres. Y por otro lado, ahora José Antonio hablará más extensamente de ello, la importante labor de las mujeres que se dedicaron a imprimir libros, en una época en la que el oficio de la imprenta era muy complicado, ¿no? Mujeres que, ahora comentaremos, enviudaban y seguían adelante con unos negocios en los que eran muy complicados, y unos negocios que requerían mucho esfuerzo y además mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y tenemos, por ejemplo, de mujeres que tiraron adelante con esos negocios, además con mucho éxito. Aquí está todo esto expuesto para poder verlo. Bueno, como bien ha dicho María Luisa, hay una originalidad que tiene esta exposición que creo que realmente se lo ha visto pocas veces, es la presencia de la mujer impresa. La mujer desde el siglo XVII, pues cuando enviuda normalmente, aunque también la hay sin enviudar, pues se hace cargo del negocio, un negocio complejo, que tiene una cantidad de permisos, de burocracia que resolver. Quiero decir que no es un empleo fácil, algo que requiere pericia, que requiere estudio, y hay bastantes ejemplos de libros importantes impresos por mujeres. Por ejemplo, no lo he puesto aquí, pero está la primera edición de la historia de la conquista del Perú de Vica Garcilaso, está impresa por la viuda de Andrés Barrera, si no recuerdo mal, o de Seatesa. Y nosotros hemos querido hacer incidencia en ese aspecto de la mujer como impresora de libros importantes. Ahí hay constituciones sinodales, está la obra de Santa Teresa. Las cartas de Santa Teresa están impresas por María Quiñones, son dos mujeres. Precisamente tenemos la suerte de tener aquí una edición que la hemos puesto. Hacemos un recorrido desde el 17 hasta el siglo XX con ese doble título, el que se llama Mujeres Escritoras y Mujeres Impresoras. Entonces, hemos puesto autoras del 17, hay dos importantísimos manuscritos de Sor María de Jesús de Ágreda, o sea que no solo tenemos la obra impresa, pero también la obra manuscrita, que es una de las cumbres de la mística española. Tenemos, por supuesto, la obra de Santa Teresa de Jesús, hemos puesto alguna, pero en total hay más de 60 libros. Entre la planta baja y la segunda planta hay más de 60 libros sobre esto, y tenemos muchísimos más, es solamente una muestra. Que hemos querido hacer un recorrido para ver que eso ha sido constante, que eso no ha sido una cosa episódica, sino que desde el 17 la mujer escribe, como ha dicho María Luisa, muchas veces tiene que utilizar un seudónimo, incluso en el siglo XX, ¿no? o aparecer bajo la forma de un hombre. Bueno,
Aquí hay, en el siglo XVIII sobre todo, de autoras francesas, tenemos buenas traducciones hechas por mujeres, por ejemplo, la obra de Madame Gómez, que fue también muy leída en la época, de Madame de Genlis, que es otra clásica, digamos, de la literatura francesa y de los salones. Y también hay obras de medicina, por ejemplo, de Madame Fouquet, que te publica obras de medicina, que no son cosas de floristas, sino cosas serias, importantes, ¿no? Que ya digo que se ocupa la mujer de tratar de asuntos como de leyes, medicina, por supuesto la literatura, ¿no? La novela. Y luego en el 19, pues he puesto ahí sobre todo poesía del 19, también hay alguna obra de primera edición de la Condesa de Pardo Bazán, y de nuestra Sabina de Alvear, que era una mujer importantísima en la época, una gran intelectual, y luego pues de poesía y de Lamarque de Novoa, de Carolina Coronado, también hay una edición muy bonita. Y en el siglo XX, pues que claro, donde hay más abundancia de textos, ¿no? Pues hay obras de María de la O de Lejarra, que tenía que escribir, que tenía que publicar con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Tiene una obra, la mujer española ante la República, que sí la publica como María Martínez Sierra, pero ella se llama María de la O de Lejarra. Y de obras muy raras, por ejemplo, de Hildegard, que era una gran sexóloga, murió muy joven y se carteaba con los principales intelectuales de la época, en el siglo XX, con Javel Oeli, con muchos. Hemos puesto también alguna obra de Margarita Nelke, tenemos arriba de Concesión Arenal, de Margarita Nelke, de Concesión Arenal, de ¿quién más? Es que hay una panoplia muy grande, ¿no? Hay una de ellas, el Teatro de Mujeres, donde aparece una obra de Pilar de Valderrama, y en fin, yo creo que hay un recorrido amplio y suficiente para que nos demos cuenta de que la mujer ha estado presente y además de manera activa, tanto en la escritura como en la impresión. Por supuesto, imprenta también que imprime en el siglo XX también, muchas. Bueno,